Entonces yo lo que espero es que este Parlamento, pues, con este nuevo presidente, como digo, si no da señas de que quiere dialogar y quiere trabajar los proyectos para reactivar la economía en el Perú, yo creo que entonces el presidente Castillo estaría habilitado para cualquier moción de confianza. Ahora ya estamos conectados con el congresista José María Balcázar. Congresista, buenos días. Buenos días, señor Lucas. Sí, la primera pregunta que tengo para ustedes, este tema del cambio del reglamento del Congreso para permitir vacar al presidente ya no con 2/3 de los votos, sino con menos. ¿En qué está esa discusión? Recién se ha empezado a exponer algunos proyectos de adelanto de elecciones y también eso de la vacancia. Hay varios proyectos en la Comisión de Constitución y recién se ha iniciado uno con respecto a adelanto de elecciones. Yo creo que si bien es cierto, el reglamento del Congreso es un reglamento vetusto, viejo, que no sirve para gobernar el Congreso, sin embargo, en el caso concreto que estamos hablando ya es una suerte de abuso de poder del Congreso con respecto a la vacancia presidencial. Yo creo que eso es uno de los puntos que nos critican mucho el pueblo, que nos está con un pésimo apoyo en la opinión pública. Entonces yo creo que en lugar de gobernar en este país, el Congreso se estaría buscando la forma de sacarle la vuelta al reglamento para poder viabilizar un tema que prácticamente en este momento ya no es conveniente. Todo el mundo se da cuenta de que el Congreso no es... Claro, pero la propuesta es bajar de 87 a 78 el número de votos. Ahora, yo no sé si tienen 78, ¿qué va a pasar? Si si cambian el reglamento, someten a votación la moción de vacancia, no tiene 78, sino tiene 69, entonces ahí van a decir que el reglamento se cambia otra vez para que diga 69. Sí, yo creo que esa es un callejón ahí sin salida y espero que el nuevo presidente electo se comporte a la altura de circunstancias y evite este tipo de desprestigio del Congreso que pretende seguir con la crisis política de la democracia. La democracia no está para esto. Entonces ahí tendremos que dar la batalla en el sentido de que no se manosee demasiado las normas congresales para a un grupo determinado de personas que quieren que el presidente actual no continúe y que ellos sí continúen en el Congreso. Entonces por eso digo yo de que todo se puede presentar. Usted sabe que la crisis viene de atrás y en esa crisis inclusive se llegó también a una serie de circunstancias que no viene al caso ya recordar, pero que ahora no estamos para eso. Ahora, congresista, el otro tema, o sea, usted acaba de decir, el problema es que hay congresistas que tienen la idea, o partidos, o agrupaciones, que tienen la idea que lo que debería ocurrir es que el presidente se vaya y el Congreso se quede. Pero hay también en debate, como usted mismo lo ha señalado, mociones para adelantar las elecciones o para recortar el mandato de las autoridades actualmente vigentes. Claro, ¿cómo se va a procesar esta discusión y cuánto de respaldo real tienen esas propuestas? Hay mucha gente que le tiene miedo a las elecciones, pero otros quieren adelantar las elecciones, pero con una irresponsabilidad, porque no se dice que eso debe estar ligado a una reforma del sistema electoral para empezar. Por ejemplo, no se puede permitir la reelección, eso no quieren aceptar. O sea, ni tampoco prohibir a aquellos que ya fueron culpables de las crisis y aquellas personas que tienen incluso antecedentes para poder ser congresistas. De tal manera que frente a esas circunstancias, sí, simplemente adelantar por adelantar y sin poner las vallas necesarias para que ingresen al Congreso a gente competente y no gente que simplemente va a buscar intereses personales o de grupos de presión, yo creo que el sistema no está para eso. Claro, o sea, lo que usted dice es, no se trata solo de decidir un adelanto de elecciones para resolver la crisis y el entrampamiento político en el que estamos, sino que habría que cambiar un mínimo de las reglas de juego para que las autoridades que se elijan no tengan los defectos de las que tienen actualmente. Pero el problema es que eso nos remite, congresista, a la tremenda crisis de los partidos. No, pero los partidos prácticamente ya en la práctica no existe, como usted comprenderá. La democracia se juega en las redes sociales, se juega en las calles, ya no sé, como anteriormente el Parlamento ya no resume la democracia.
la voluntad popular expresada en los 130 parlamentarios es una entelequia, porque la realidad es que las calles nos han demostrado, pues de Sagasti para adelante o de Vizcarra, de que también de Merino, de que la democracia se realiza desde afuera. Inclusive recuerdo usted que el tribunal express que se había elegido fue tumbado por las calles. Yo creo que en ese sentido tenemos que mirar ahora a esa democracia que está todos los días expresándose en las calles. De tal manera yo creo que en eso se necesita una reforma para poder integrar de forma más realista y no permitir que llegue por los lagartos, vuelva a los lagartos y vuelva toda la clase política que ahora está esperando, esa clase política vieja que quiere nuevamente llegar a través de un Senado con una reforma constitucional previa. Yo creo que en ese sentido las propuestas que se han hecho son propuestas que no tienen una seriedad y simplemente están haciendo demagogia. Ahora, ¿usted cree, en resumen, congresista, que no va a pasar la propuesta de adelanto de elecciones? Sí, porque eso generaría una crisis. Yo no creo que tampoco el Poder Ejecutivo se va a quedar cruzado de brazos. Podría existir, por ejemplo, una cuestión de confianza, porque ya para el pueblo del Perú ya se ve como una situación de un abuso absurdo del Congreso que pretenda imponer una mayoría que se tiene, sí, rebajando los votos. Acaba usted de tocar un tema demasiado sensible para dejarlo ahí, congresista. Yo le agradecería que se mantenga conectado para ir a la pausa y regresar con esta interrogante que le ruego me la responda después de la pausa. ¿Usted cree que el presidente en las circunstancias actuales debería activar la cuestión de confianza y por lo tanto entrar en la ruta del cierre del Congreso? Respóndame tras la pausa, por favor. Volvemos. Estamos conectados con el congresista José María Balcázar, parte de la bancada Perú Bicentenario. Y la interrogante es está en debate en el Congreso en este momento, en la Comisión de Constitución, mociones que van desde el adelanto de elecciones, lo cual supondría una modificación constitucional, o el recorte del mandato de las actuales autoridades, lo cual supondría también una modificación constitucional. Y para eso se necesita una mayoría calificada dentro del Congreso. Ahora, usted dice, congresista, que esto no es posible si no se produce previamente un cambio de reglas de juego y de las condiciones en que se encuentra la clase política, pero que por otro lado es algo así como que lo que está ocurriendo justificaría que el presidente active el mecanismo del voto de confianza. Es decir, que si el Congreso sigue en un tono de, digamos, confrontación con el Ejecutivo, ¿usted cree que el presidente debería activar las cuestiones de confianza? ¿Qué pasó? ¿Se nos fue el congresista Balcázar? Congresista, ¿me escuchó? No sé qué pasó. Sí, bueno, porque eso ya sería, digamos, o sea, entrar en una competencia a ver si el Congreso plantea reducir el número de votos. Interrogante, me escribió a Juan Cabrera, amigo empresario, amigo de la infancia, y me decía que defiende esta postura, ¿no? Que habría que ¿por qué no bajar la valla? Ya, pero el problema es qué pasa si no tienen los 78 votos, porque ahorita para vacar al presidente se necesitan 2/3. Lo que están proponiendo es que no se necesite 2/3, sino el 60%. O sea, no 87 en la actual composición, sino 78. Y si no obtienen los 78, yo estaba haciendo sumas, no tienen 78. ¿Eh? Entonces ya tienen 71. Entonces se va a cambiar otra vez el reglamento para que sean 71 los que o sea, ahora, el problema es que esto podría justificar una actitud del presidente de plantear una cuestión de confianza con respecto a esto. O a otros temas y activar, por lo tanto, el mecanismo de cierre del Congreso, porque con dos cuestiones de confianza negadas, el presidente queda habilitado para cerrar el Congreso y convocar elecciones al Parlamento. ¿Usted cree, congresista Balcázar, que eso debería pasar? Yo no lo descarto, porque fíjese usted ¿de dónde viene la provocación? La provocación viene precisamente de los grupos económicos representados en el Congreso y de los más retrógrados, diríamos,
que no comprenden que la democracia no es una cuestión de caprichos, sino es una democracia de consensos, una democracia integradora, donde están olvidando que el presidente, pese a las acusaciones penales que tiene en su contra, eso se verá en el futuro. Sin embargo, las encuestas y la realidad es que cuando viaja el presidente, la gente no cree al Congreso, sino más bien le cree a su posición de gobernante del pueblo. Entonces yo creo que es demasiado, a mi modo de ver, que el presidente está jugando a los lados, como decía Einstein, respecto a su teoría. Entonces ahora lo que esperamos es de que el Congreso ya deje de su posición golpista y se dedique exclusivamente a trabajar leyes de consenso. Fíjese, se ha presentado por parte de Kurt Burdeo, el ministro de Economía, 16 proyectos que son claves para la reactivación económica. Si ese proyecto no se ve estos días como una cuestión de prioridad, tiene el presidente en sus manos precisamente una primera convocatoria para la confianza, porque ahí está precisamente las líneas maestras de cómo plantea el gobierno reactivar la economía con una técnica responsable del bombeo. Ahí está, por ejemplo, la iniciativa Perú para ver cómo recabamos impuestos, cómo lo vamos a lograr el PBI, cómo vamos a llegar al 13% y cómo podríamos cobrar los tributos que están judicializados de tanta gente que no paga en el Perú. Entonces, en esos temas puntuales y otros donde la empresa privada está permanentemente a la espera para la bisagra que tiene que dialogar con el ministro de Economía, no va a haber inversión privada mientras no haya las reglas de juego claras a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Yo creo que en consecuencia la idea fundamental de cómo logramos una economía responsable está en manos del Parlamento. Y ahí esperamos ver en estos días que viene con este nuevo presidente, a ver si efectivamente lo agendan como prioridad uno, esos 10 proyectos que ha presentado para la reactivación económica del país, el ministro de Economía, como repito. Ya, pero, o sea, yo entiendo que ustedes, del lado de quienes defienden al gobierno, reclaman un cambio de actitud de parte del Congreso, pero el problema también congresista es que, es decir, estamos enfrentados a dos problemas del lado del Ejecutivo. Uno tiene que ver con las investigaciones abiertas sobre el presidente. Es cierto que no tiene precedente que un presidente en ejercicio haya sometido a una investigación fiscal, pero era lo que eso se debió hacer en el pasado y no se hizo. Y el presidente debería simplemente someterse a esa investigación y no tratar de petardearla como da la impresión casi cotidianamente que está haciendo. Pero en segundo lugar, ya basta, ¿no, congresista, de decisiones de andar cambiando ministros cada 15 días? O sea, no, en una situación tan crítica como la que vivimos, no podemos seguir así, ¿no? Sí, es decir, yo se creo cambia que el canciller, se cambia el ministro del Interior, se cambia, que dicen que lo van a cambiar ahora también, se cambia el ministro de Agricultura cuando el tema de la agricultura es un tema crítico. O sea, en un momento crítico de la agricultura se cambia el ministro. Entonces, lo que yo pregunto es por qué es tan difícil no solamente que el Congreso o el presidente del Congreso se reúna con el presidente, sino se convoque al acuerdo nacional, se escuche las voces de la sociedad y se busque la constitución de un gabinete que corresponda a las urgencias del país. Sí, yo creo que de cierta forma es necesario decirle al presidente que el momento ha llegado para que se rodee de la gente más idónea y competente para cada sector de los ministros, porque obviamente eso se ha visto que ha sido también uno de los factores que ha contribuido a su desprestigio, en parte porque gente que no tiene ninguna visión de gobierno, no obstante que gobernar es fácil en este país para la gente que está preparada. Sin embargo, eso no justifica de ninguna manera decir de que el Parlamento están los intelectuales o los dechados en gobernar. Mentira. El Parlamento está constituido, también estamos constituidos por gente absolutamente incompetente, de tal manera que no vamos a decir que el Parlamento es el que puede gobernar ese país. No, la idea es de que efectivamente la economía que se refleja a través del constante cambio de ministros tampoco ha sido negativa, porque fíjese usted, los índices están a favor, los vientos están a favor pese a la crisis internacional. Entonces yo lo que espero es que este Parlamento, con este nuevo presidente, como digo, si no da señas de que quiere dialogar y quiere trabajar los proyectos para reactivar la economía en el Perú, yo creo que entonces el presidente Castillo estaría habilitado para cualquier moción de confianza. Está clara su posición, congresista. Le agradezco mucho por esta comunicación. Ha sido usted muy gentil.
Muy buenos Gracias, días. don Nicolás. Muy buenos días.